Ya, el conjunto de los números racionales, por definición, tiene la siguiente. Se define el conjunto Q como todos los elementos de esta forma, como una fracción, tales que el A y B pertenecen a los números enteros y el B es distinto de cero. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que cualquier número que yo pueda escribir de esta forma de acá, donde el numerador y el denominador sean números enteros y el denominador cumple la condición de que sea distinto de cero, es un número racional. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían números racionales? El 2 tercios es un número racional, lo escribimos así. Ese símbolo recuerden que significa pertenece. ¿Cuál otro número es racional? El 4 séptimos también es un número racional. ¿Pero por qué son números racionales? Porque cumplen con la definición que aparece acá arriba. El número que aparece en el numerador es un número entero y el número que aparece en el denominador también es un número entero. Por lo tanto, cumplen con esta condición de acá. Y aparte, el denominador es distinto de cero. En este caso es 7 y acá es 3. Por lo tanto, cumple con la condición para ser un número racional. E incluso un número racional puede tener la siguiente forma. Menos 9 dividido por 5. Esto también es un número racional. ¿Por qué? A pesar de que aparezca un signo menos arriba, esto cumple con la condición de ser un número racional porque el menos 9 es un número entero, el 5 también es un número entero y además el 5 es diferente de cero. Por lo tanto, también es un número racional. Pero se dice que es un número racional negativo. Tenemos un signo menos acá adelante. Por ahora nosotros nos vamos a enfocar durante este año a trabajar con números racionales positivos, o sea, con fracciones que solo sean positivas. Las fracciones negativas las dejaremos para el próximo año. Ahora, dentro de este conjunto de los números racionales se definen unas operaciones. Las que utilizamos son la suma, la resta, multiplicación y la división que la vamos a poner más abajo. Para cada una de estas operaciones tenemos una fórmula que las define. Ya se vio, ya se trabajó con respecto a la multiplicación. ¿Qué vimos? Que si tenemos dos fracciones multiplicándose entre sí, a dividido en b multiplicado por c dividido en d, el resultado de esta multiplicación es a por c dividido b por d. O sea, el resultado de una multiplicación de fracciones es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿cierto? Se multiplican hacia allá. Y se obtienen los resultados. Eso ya se trabajó. Ahora, la suma y la resta de fracciones también se trabajó. Y se trabajó el año pasado por primera vez. Entonces, ¿cuáles eran las formas de sumar y restar fracciones? Habían distintas maneras, pero por definición, por cómo se define la suma de fracciones, tenemos lo siguiente. Cuando estamos sumando dos fracciones, a dividido en b más c dividido en d, esto siempre resulta de la siguiente manera. En el denominador va el producto entre los denominadores, b por d, y en el numerador va la suma del producto cruzado, o sea, la suma de multiplicar a por d y b por c. Es decir, acá arriba va a ir a multiplicado por d más c multiplicado por b.
Y esto es por definición. Esta es la definición de la suma de fracciones. O sea, cada vez que se nos presenta una suma entre dos fracciones, siempre lo podemos hacer de esa manera, porque por definición es así. Vamos a ver unos ejemplos después de demostrar la definición de la resta. Con respecto a la resta, es exactamente lo mismo a la suma. Cuando estamos restando dos fracciones, a dividido en b menos c dividido en d, se cumple exactamente lo mismo. En el denominador va el producto entre los denominadores, b por d, y en el numerador va la diferencia del producto cruzado. O sea, a por d y c por b. Si se dan cuenta, la única diferencia entre la suma y la resta es este símbolo que aparece acá. Ahí es resta cuando acá aparece resta, o va a ser suma cuando acá aparece suma. Y esas son las operaciones básicas de los números racionales, incluyendo la división de fracciones. Bueno, la vamos a agregar igual. La división de fracciones se define de la siguiente manera. Cuando yo tengo dos fracciones dividiéndose, a dividido en b dividido por c dividido en d, esto se calcula de la siguiente forma. A dividido en b, y esta división que aparece acá, esta división se transforma en una multiplicación ahora, y la segunda fracción que está en juego, o sea, esta fracción de acá, se invierte. Se pone d dividido en c. Entonces la división que teníamos al comienzo se transforma en una multiplicación. Y ahora la multiplicación la sabemos resolver, por lo que nos queda a por d dividido b por c. Entonces, tenemos la definición de la suma, la definición de la resta, la definición de la multiplicación y la definición de la división. Ahora que tenemos esas cuatro propiedades, vamos a ejemplificar cómo se trabaja con la suma y la resta utilizando esas fórmulas. La multiplicación y la división ya fueron trabajadas en las clases anteriores. Entonces, para la suma, vamos a ver ejemplos. Y aquí vamos a recordar cuál era la fórmula. Que era, en el numerador va el producto, la suma del producto cruzado, y en el denominador va el producto entre los denominadores. Entonces, supongamos que tenemos la suma 3 quintos más 7 octavos. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a utilizar directamente la fórmula que tenemos acá. Utilizando directamente la fórmula. En el denominador va el producto entre los denominadores, ¿cierto? En el denominador va el producto entre los denominadores. Por lo tanto, en el denominador va 5 multiplicado por 8. Y en el numerador va, en este caso, como estamos en una suma, va a ir la suma del producto cruzado. O sea, va a ir la suma de 3 por 8 y 7 por 5. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 3 por 8 son 24, más 7 por 5 son 35, y todo esto está dividido por 5 por 8, que son 40. Y hacemos la suma del numerador y nos queda que 24 más 35 son 59,
y en el denominador nos queda 40. Por lo tanto, el resultado de esa suma de fracciones, el resultado de esta suma de fracciones es 59/40. Otro ejemplo. Un medio más un tercio. Repetimos lo mismo. En el denominador va el producto entre los denominadores, o sea, 2 por 3. Y en el numerador va la suma del producto cruzado, o sea, la suma de 1 por 3 más 1 por 2. Entonces esto nos resulta, en el denominador nos queda 6 y en el numerador 1 por 3 es 3 más 1 por 2, que es 2. Entonces el resultado sería 3 más 2, 5 sextos. Por lo tanto tenemos que el resultado de esta suma de fracciones es 5 sextos. Eso sería con respecto a la suma. Con respecto a la resta es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver unos ejemplos con respecto a la resta de fracciones. Recordamos cuál es la fórmula, que es exactamente lo mismo de la suma, pero con un signo menos. A dividido en B menos C dividido en D va a ser igual a multiplicado por D menos C multiplicado por B dividido por B multiplicado por D. Entonces, supongamos que tenemos 2 tercios menos un quinto. En este caso, utilizando la definición, nos quedaría que en el denominador nos resulta 3 por 5, ¿cierto? En el denominador va el producto entre los denominadores. Y en el numerador, como ahora estamos trabajando con una resta acá, va a ir la resta entre el producto cruzado, o sea, la resta entre 2 por 5 y 1 por 3. Lo que nos resulta que en el numerador va a quedar 2 por 5 son 10, menos 1 por 3 que sería 3, y en el denominador 15. Y 10 menos 3 son 7, y en el denominador se mantiene en 15. Por lo tanto, el resultado de esta resta de fracciones es 7 quinceavos. Bueno, si se dan cuenta, el proceso es exactamente lo mismo que en la suma, pero la diferencia es que ahora acá aparece una resta. Bueno, eso sería la suma y resta de fracciones. Pero nosotros vimos otra forma de sumar fracciones, que era utilizando el mínimo común múltiplo entre números, entre los denominadores. Entonces, recordemos cómo calculábamos el mínimo común múltiplo entre denominadores y utilicémoslo en alguna suma de fracciones. Entonces, el mínimo común múltiplo, que se abrevia MCM. Entonces, cuando queríamos calcular el mínimo común múltiplo entre los dos números,
calcular, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre, aquí vamos a elegir el 20, el 20, el 35, no, vamos a cambiar el número, el 20, el 15 y el 16. Por ejemplo, queremos calcular el mínimo común múltiplo entre esos tres números. ¿Cuál era el proceso que seguíamos? Hacíamos esta tabla. Hacíamos una tabla de esta forma. Y escribíamos los números al lado izquierdo superior. O sea, acá 20, 15 y 16. Lo escribíamos de esa manera. Entonces, el proceso que seguíamos ahora era, tomábamos el número primo menor. Recordemos que los números primos son, lo vamos a escribir acá, números primos. Si no lo recuerdan son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y ahí siguen. Esos son los primeros números primos. Entonces tomamos el menor número primo, que sería el 2, y vemos si alguno de estos números, si alguno, el 20, el 15 o el 16, son divisibles por 2. En este caso, el 20 y el 16 son divisibles por 2. Por lo tanto, comenzamos por el 2. Y hacemos la división. 20 dividido por 2 equivale a 10. Lo ponemos ahí abajo. 15 dividido por 2 no se puede realizar de manera exacta esa división. Por lo tanto, mantenemos el 15 acá abajo. No cambia en nada. ¿Ok? Como no podemos hacer la división, lo mantenemos tal cual el 15 aquí. No cambia. Y 16 dividido por 2, eso sí se puede realizar. Y el resultado es 8, de manera exacta. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿podemos dividir por 2 nuevamente? Y sí, el 10 y el 8 se pueden dividir por 2. Por lo tanto, seguimos por 2. El 10 dividido por 2 resulta 5. Por lo tanto, ponemos un 5. El 15 dividido por 2 no se puede. No queda de manera exacta. Por lo tanto, lo mantenemos intacto. El 8 dividido por 2 sí se puede de manera exacta. Entonces hacemos la división y nos queda 4. Revisamos nuevamente si es que podemos seguir dividiendo por 2. Y en este caso sí se puede. El 4 es divisible por 2. Por lo tanto, continuamos otra vez por 2. Acá. Y hacemos la división nuevamente. Ahora, el 5, este 5 de acá, no se puede dividir por 2. Por lo tanto, se mantiene en 5. Este 15 tampoco se puede dividir por 2. Por lo tanto, se mantiene en 15. El 4 sí se puede dividir por 2. Por lo tanto, nos queda 2. De nuevo podemos dividir por 2. Por lo tanto, seguimos con el 2 acá. Y volvemos a repetir el proceso. El 5 no se puede, por lo que nos va a quedar 5. El 15 tampoco, por lo que se mantiene en 15. Y el 2 sí se puede. Por lo que al realizar la división, 2 dividido por 2 nos resulta 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora revisamos si es que se puede seguir dividiendo por 2. Ya no se puede. El 5 no se puede dividir por 2, el 15 no se puede dividir por 2 y el 1 no se puede dividir por 2. Por lo tanto pasamos al siguiente número primo. Y revisamos si se pueden dividir por 3 ahora.
El 5 no se puede dividir por 3, pero el 15 sí se puede dividir por 3. Por lo tanto, continuamos con el 3. Como dijimos, el 5 dividido por 3 no me da un resultado exacto, por lo tanto, lo mantenemos. El 15 dividido por 3 sí me va a dar un resultado exacto, y el resultado de esa división es 5. Y el 1 dividido por 3 no me da un resultado exacto, por lo tanto lo mantengo como 1. Ahora, ¿puedo seguir dividiendo por 3 alguno de estos números? El 5 no se puede, por lo tanto ese 5 tampoco, es obvio. Y el 1 tampoco se puede dividir por 3. Por lo tanto pasamos al siguiente número primo, que sería el 5. Pero el 5 sí puede dividir estos números. El 5 divide al 5 y divide a este 5. Por lo tanto, vamos a continuar con el 5 acá. Entonces, 5 dividido por 5 nos resulta 1. 5 dividido por 5, nuevamente, nos resulta 1. Y el 1 dividido por 5 no se puede, por lo tanto, se mantiene. Entonces, una vez que llegamos a esto que está acá abajo, cuando llegamos solamente a números unos, al final ya terminamos con el proceso. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Ahora podemos afirmar que el mínimo común múltiplo entre el 20, el 15 y el 16 es igual al producto de todos estos números. A multiplicar todos estos números. O sea, va a ser igual a 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3 y multiplicado por 5. Y si acá hacemos ese cálculo, nos queda 2 por 2, 2 por 2 va a dar 4, por 2 va a dar 8, por 2 va a dar 16, por 3 va a dar 48 y por 5 nos va a dar 200. 2 por 2 por 2 por 2 son 16, 48 y por 5 nos quedan 240. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 20, 15 y 16 es 240. Así calculábamos el mínimo común múltiplo. Este ejemplo salió extenso, fue con números intencionalmente grandes, pero el proceso es siempre el mismo. Vamos probando desde el menor número primo hacia adelante y comenzamos a dividir los números en cuestión, el 20, el 15 y el 16, hasta obtener finalmente solamente unos. Entonces, ¿cómo aplicábamos el mínimo común múltiplo en la suma de fracciones? Vamos a ver algunos ejemplos, unos dos ejemplos solo con suma, con resta es exactamente lo mismo, así que lo vamos a hacer solo con la suma. Ya. Entonces, supongamos que estamos sumando 3 octavos más un sexto. ¿Cuál era el proceso? Solamente lo vamos a recordar, no vamos a escribir una fórmula. Calculamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer acá abajo. Calculamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. O sea, tenemos el 8, tenemos el 6 y calculamos el mínimo común múltiplo. Acá podemos dividir por 2. Nos queda 4, 3. Podemos dividir por 2 nuevamente. Nos queda 2 y 3. Podemos dividir por 2 nuevamente. Nos queda
lo vamos a escribir acá, nos queda 1 y 3, y podemos dividir por 3 ahora, y nos va a quedar 1 y 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 8 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 3, lo que nos daría 24. Entonces, en el denominador va a ir 24, que es el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 6. Y ahora, escribimos el numerador de acá al principio, o sea, escribimos 3 multiplicado por. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 24? O sea, ¿cuánto es 24 dividido por 8? 24 dividido por 8 es 3. Por lo tanto, ahí va un 3. Más el 1, lo ponemos allá. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 24? O sea, cuando nos preguntamos cuántas veces cabe el 6 en el 24, la pregunta también puede ser, ¿cuánto es 24 dividido 6? Y 24 dividido 6 es 4. Por lo tanto, aquí va multiplicado por 4. Y eso es cómo se aplica el mínimo común múltiplo en la suma de fracciones. ¿Cómo va a resultar esto? El denominador se mantiene en 24 y en el numerador va a quedar 3 por 3, que sería 9, más 1 por 4, que sería 4. Hacemos la suma y nos queda 13/24. Por lo tanto, la suma de estas fracciones es igual a 13/24. Ese es el proceso, cómo se utiliza el mínimo común múltiplo en la suma de fracciones. Así que pueden utilizar el mínimo común múltiplo para sumar fracciones, o bien pueden ocupar la definición que mostramos anteriormente. Pero es eso. Hasta luego.